Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir estudiando más del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros estudiamos cómo el Evangelio, cómo nuestro Señor Jesucristo y su mensaje es en realidad el tema central de toda la Escritura. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Hoy terminamos con la lección titulada El Reino Proclamado. En esta serie nosotros nos estamos enfocando en ver cómo las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 1:20, que en Jesús todas las promesas son sí. El apóstol se está refiriendo a las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento prometió restaurar el reino de Israel, que también lo llamaba el reino de Dios. Y este reino consiste en la llegada del nuevo gran rey que iba a traer la anhelada paz, la anhelada restauración del reino, no tan solo esta vez para Israel, sino también para todas las naciones. El rey prometido iba a traer paz, iba a traer liberación, es decir, que iba a proveer un nuevo éxodo. En las lecciones anteriores hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de esas promesas. Sin duda la Biblia declara que Jesús es el Hijo de David, el Rey prometido, el Mesías que venía a restaurar el reino de Dios, dando paz y dando libertad a las personas. Con todo esto vemos que Jesús inaugura el reino de Dios. Jesús, antes de ser llevado al cielo, les ordenó a los discípulos que esperaran la llegada del Espíritu Santo, quien los iba a capacitar para ser testigos de que el reino de Dios ya ha llegado, de que el Rey prometido ya ha llegado. Pero los discípulos no tan solo tenían que ser testigos en Israel, sino también en todas las naciones. La implicación de esto es clara, amigos. Sin el Espíritu Santo nadie puede seguir ni creer verdaderamente en Jesús. Esto lo podemos ver en Juan 16, los versículos del 7 al 14. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrán soportar, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En estos versículos podemos ver el trabajo del Espíritu Santo. Lo primero que vemos es que el Espíritu Santo convence al mundo del pecado. El trabajo primordial del Espíritu Santo es convencer al mundo, es abrir los ojos de las personas para que puedan ellos ver su estado de pecadores. Si ser cristiano, si creer en Jesús, indudablemente significa arrepentirse de los pecados, y como hemos visto, es el Espíritu Santo quien faculta a la persona para poder reconocer su pecado. Esto sin duda significa que nadie puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Y esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que nadie que no nazca del agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Lo segundo que podemos ver del trabajo del Espíritu Santo es que nadie puede entender el ministerio de Jesús, el Evangelio y la Biblia misma sin el trabajo del Espíritu Santo, es decir, sin que el Espíritu Santo le dé este conocimiento, este entendimiento de la palabra de Dios. Él es quien faculta a las personas entender el juicio y la justicia. El Evangelio se basa en la justicia de Dios. Dios, como un Dios justo, juzga al malvado. Él no puede dejar de juzgar la maldad. Ahora, si esto es así, la pregunta que indudablemente aparece es:
¿Cómo nosotros siendo pecadores podemos tener relación con este Dios justo, con este Dios santo? Y la respuesta es nuestro Señor Jesucristo, porque Él en la cruz recibe el juicio, el justo juicio que nuestros pecados merecen, y al mismo tiempo nosotros recibimos la perfecta justicia de Jesús, lo que nos permite tener esta relación con este Dios santo, con este Dios justo. Es decir, que la perfecta justicia de Dios es satisfecha en nuestro Señor Jesucristo. Así que con todo lo que hemos visto, es el Espíritu Santo quien en realidad nos faculta a poder comprender este mensaje de la Biblia. De otra manera, como la Biblia mismo lo dice, el mensaje de la cruz para las personas es locura, pero es el Espíritu Santo quien nos faculta a ver que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, realmente es un mensaje de amor para nosotros, porque es en la cruz que nosotros recibimos el perdón por nuestros pecados. Y lo tercero que podemos ver acerca del trabajo del Espíritu Santo se encuentra en los versículos del 12 al 13. El Espíritu Santo enseña a las personas sobre Jesús. Es el Espíritu Santo quien realmente nos da entendimiento acerca de Jesús. Ciertamente los discípulos no entendían del todo el ministerio de Jesús. No fue hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés que finalmente entendieron el rol del Mesías que Jesús les estaba enseñando, que es decir, que no se trataba de establecer un reino físico, sino un reino espiritual, donde la libertad no sería ser libres de un imperio de una nación, sino ser libres del pecado. Así que la llegada del Espíritu Santo es quien faculta a la iglesia a conocer y a entender a Jesús y a su evangelio. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hace a nosotros hoy en día? Lo hace a través de la Biblia, lo hace a través de la palabra de Dios, porque es la Biblia misma el trabajo del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo quien capacitó a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, para que ellos recordaran las palabras de Jesús y para que ellos las puedan plasmar de manera escrita en la Biblia, en las epístolas que ellos escribieron. Y es el Espíritu Santo en realidad quien se aseguró que esas palabras mismos sean llevadas o sean transmitidas hasta nosotros el día de hoy. Con todo esto podemos ver, queridos amigos, que el trabajo del Espíritu Santo no es enfocado en sí mismo, sino en glorificar a Jesús, es decir, a llevar a las personas a que pongan su fe en Jesús. Así que con todo esto que hemos visto acerca del trabajo del Espíritu Santo, podemos ver que la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés realmente es la forma como Dios está trayendo el reino de Dios al mundo. Es decir, que personas de todas las naciones lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo y de esa manera nazcan del Espíritu Santo, de esa manera puedan ver, puedan entrar en el reino de Dios, como el Señor Jesucristo lo afirma. Es el Espíritu Santo el que está trayendo personas de toda tribu, lengua y nación al conocimiento de Jesús, y de esta manera el reino de Dios se está expandiendo. Esto nos dice que las promesas del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios, instaurado por la llegada del rey prometido, del hijo de David, que está trayendo paz y liberación a las naciones, se está cumpliendo, y se está cumpliendo a través de la llegada del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver hasta el día de hoy. Pero bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa con las bendiciones del reino? ¿Qué pasa con esas visiones que el profeta Isaías tuvo? Que en aquellos días, en el día del reino de Dios, el cordero y el león pastarían juntos. ¿Qué pasa con esas promesas en que la maldad sería realmente exterminada, en que los enemigos de Dios serían totalmente exterminados? Sin duda, eso no es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Hoy seguimos viendo maldad, seguimos viendo sufrimiento, guerras, muerte. Así que sin duda nos preguntamos, ¿dónde están las bendiciones del reino de Dios? ¿O es que acaso el reino de Dios aún no ha sido totalmente instaurado? Acompáñanos en nuestras próximas lecciones, donde veremos la consumación del reino de Dios, la segunda llegada del gran rey, es decir, la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía, y te invito a que lo sigas haciendo para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.